¿Por qué Reina Valera es la mejor traducción en español? Parte 4. Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con esta breve investigación, charla apologética acerca de Reina Valera. Ya hablábamos que no hay nada más imprudente hoy en día que defender Reina Valera. He visto bastantes videos de pastores que repito, pastores que admiro, pastores que respeto, pastores que pues ellos no saben obviamente ni remotamente de mi existencia, ¿no? Cuando digo que los admiro no es porque esté diciendo que ellos me conocen, de hecho no me conocen, ¿no? Pero yo los sigo admirando aún así, ¿no? Por la enseñanza que tienen y aunque no estoy de acuerdo en la posición que tienen ellos respecto a Reina Valera. Entonces, estas son de las bendiciones que como cristianos tenemos cuando no estamos en una secta. En una secta, tú sí o sí tienes que creer sin preguntar todo lo que diga el líder o la persona o la organización, llámese testigos de Jehová, llámese mormones, llámese Iglesia Católica, aunque yo no considero a la Iglesia Católica una secta. Después, bueno, mis motivos tengo por cuál no lo considero una secta, pero aún ellos tienen que creer, los católicos confesantes tienen que creer todo lo que pues el Vaticano decreta. Nosotros como cristianos protestantes no, y eso es lo que a veces les duele a ellos y nos critican de que estamos divididos y que bueno, la libertad que tenemos en Cristo de saber discernir espiritualmente, de investigar, pues yo no soy ninguna autoridad en estos temas. Y hablando de probabilidad, pues muy probablemente también yo estoy equivocado en esta postura que tengo. No es un tema de salvación así que pues yo estoy abierto a cambiar mi postura si se me da la evidencia justa para cambiarla. Hablábamos la vez pasada de entonces cómo identificar qué versiones han salido de una de estas dos líneas, la línea corrupta del Vaticano y la línea de Dios, la línea de Pablo, la línea de los apóstoles. Vimos que una se ha mantenido, mientras que una se ha seguido corrompiendo. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo voy a saber? Entonces, ¿cómo voy a saber? Pues qué Biblia, mi Biblia, ¿no? ¿A qué línea pertenece? Yo tengo aquí Reina Valera, esta Biblia que mi madre le regaló a mi esposa, pero pues yo me apropié rompiendo el mandamiento de no robarás. No sé si se alcanza a ver en la cámara, para los que van a escuchar en podcast, pues obviamente luego no van a poder ver, pero generalmente en la primera página tenemos el título de la Biblia. Luego, entonces, por ejemplo, esta dice Reina Valera 1960, Sociedades Bíblicas de América Latina. Habrá alguna tal vez que no tenga la información de dónde es, ¿no? Pero puedes buscar de entrada, puedes buscar Hechos 8:37. Ahorita, como todavía es parte de mi introducción interminable, no voy a usar todavía las otras versiones. Pero como primera pauta te recomiendo que busques Hechos 8:37. Las Biblias que vienen de esta línea corrupta, así lo voy a seguir llamando, así lo llama Greg Kedrowski y así lo llamaré yo porque así lo creo. Las que vienen de esta línea corrupta han removido este pasaje clave. Hechos 8:37 decía. Entonces vamos a Hechos 8, versículo 37. En este pasaje iba el eunuco y iba Felipe. Y pues el eunuco pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿no? Le dice el eunuco. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si tu Biblia viene de la que se ha mantenido, de la línea de Dios, como así lo decíamos en el podcast pasado, va a tener este pasaje. Y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. La respuesta que le da Felipe es,
Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos. Biblias católicas y Biblias ya más nuevas omiten este pasaje diciendo que nunca estuvo en el original. Y pues bueno, me decía un hermano, es que se hace una investigación del conjunto de versículos que debieron haber estado o que estuvieron en los originales. Si hacemos ese recuento, Hechos 8:37 debería estar ahí, porque en estas Biblias nuevas la pregunta del eunuco se queda sin respuesta. Es como si tú estás viendo una película, alguno de los personajes hace una pregunta y de repente la señal se va y ya están platicando y dices, ¿nunca le respondió? O sea, la pregunta del eunuco se quedó sin respuesta. ¿Es que acaso puedo bautizarme así nomás, como decimos en México? ¿O hay una restricción y tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios para poder bautizarme? Acertaste. Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, si no, no puedes bautizarte. Ahora, hay una iglesia en particular que no le convenía este pasaje, porque pues ellos acostumbran bautizar bebés. Entonces, una manera rápida en la cual puedes darte cuenta de cuál versión tienes y si viene del texto Receptus o del texto mayoritario o viene de la línea corrupta, es este pasaje, Hechos 8:37. Estas versiones corruptas a menudo quitan este versículo del capítulo. No estamos hablando que cambiaron el lenguaje, que usaron otras palabras, que te voy a demostrar otros pasajes donde sí hicieron eso. Cambia totalmente el sentido del lenguaje. No, aquí no cambiaron solamente el lenguaje, sino que removieron totalmente el pasaje y ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar los números de los versículos ni antes ni después. O sea, si se supone que ese versículo nunca estuvo en el original, el versículo 37, dices, bueno, acabo de descubrir, acabo de llegar al entendimiento que ese pasaje jamás estuvo. Bueno, mi estimado oyente, si ese pasaje jamás estuvo, no debería haber un pasaje en blanco que se llame versículo 37. Si vas a tu Biblia, va a decir versículo 36, después va a decir versículo 37 y ese va a estar en blanco, no va a haber nada ahí. Y luego versículo 38. Si estamos seguros, o más bien si ellos están seguros que ese pasaje jamás estuvo ahí, lo lógico sería no que hubiera un pasaje en blanco que se llame versículo 37. Traigo un poco sucia las manos, acabo de mover algunas cosas en el carro. Sino que debieron haberse recorrido. O sea, me refiero, si ese pasaje jamás estuvo, ahí debería estar el 37, porque lo que debieron haber hecho en esas traducciones es simplemente, pues, remover para que el 37 fuera ese. No estoy hablando de inventar, sino simplemente de decir, si el versículo 37 que Reina Valera supuestamente agrega nunca ha estado en los originales, perfecto, saca una Biblia donde sí exista el 37 y el 37 sea la continuación. Pero no, te vas a dar cuenta que en estas nuevas versiones hay pasajes en blanco donde dice el número y el número no tiene nada, ningún versículo, lo que demuestra más todavía una falta de algo. Ahí hace falta algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Usando una lógica muy simple, ahí en esas Biblias hace falta algo, porque hay un número sin versículo. Entonces, la enumeración va del versículo 36 al 38, brincando el 37. Y ahora, no quiero usar una falacia de burla, ridiculizando estas Biblias, pero cualquier niño que sepa contar sabe que del 36 sigue el 37 y de ahí el 38. No puedes brincarte los números, porque el mensaje que estás dando es que hace falta algo. Entonces los quitaron estos pasajes y otros que te voy a mostrar, porque sin este versículo se puede usar el pasaje muy bien y torcerlo muy bien para enseñar la salvación por el bautismo, como enseña la Iglesia Católica. Ahora tú me dirás, sí, pero hay otros pasajes que apoyan el bautismo que uno debe creer, que espero me los des, ¿no? Quien sostenga esto. Porque aquí es donde veo que, y lo digo, lo voy a tratar de decir lo más humilde que puedo.
Son personas que jamás han tenido un debate a fondo con un testigo de Jehová. Son personas que jamás han tenido un debate a fondo con un católico. ¿Por qué digo esto? Que con un católico que conoce, ¿no? No estoy hablando de católicos domingueros o de testigos de Jehová domingueros. Estoy hablando de testigos que de verdad estudian. Porque cuando estudias a fondo, cuando llevas un estudio bíblico con alguno de ellos, cuando entras en un debate, en una plática, en un debate como tal, que los pasajes son muchos donde nos manda la Biblia a hacer esto, a presentar defensa con mansedumbre, a defender la fe, ¿no? Con intención, como dice Judas también, ¿no? A que contendamos por la fe. Estos hermanos que dicen pues que aunque ese versículo no está, hay otros pasajes que apoyan esto, jamás han tenido una plática a fondo con uno de ellos. Entonces, cuando platicas con una de estas personas, estos pasajes son claves, porque demuestran de manera muy marcada la falsa enseñanza que quieren darte. Por ejemplo, aquí se puede usar este pasaje, para enseñar la salvación por el bautismo. También, por ejemplo, Colosenses 1:14 es otro pasaje muy clave. Las versiones corruptas a menudo quitan la sangre del versículo. En vez de decir redención por su sangre, vamos a Colosenses 1:14. Si me das un segundo para... Está muy pegada mi Biblia. Se mojó un poco. Colosenses. Ay, caray, me perdieron Colosenses. ¿Qué Biblia es esta? 867. Colosenses 1:14 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, estas nuevas traducciones que nos vienen a decir que siempre estuvimos mal por haber creído eso, o tratan de darnos un lenguaje más sencillo, ¿no? De entender. Este lenguaje más sencillo termina atacando la deidad y la cristología valga la redundancia, de Cristo. Quienes tal vez no están se han adentrado en este estudio, dirán pues que está de más si dice o no dice así, pero ellos quitan estas versiones corruptas, quitan la sangre del versículo y dice, donde debe decir redención por su sangre, quitan la sangre, ya no aparece el versículo de la sangre. Después voy a retomar este versículo donde voy a dejar un video especial para los puros versículos, todos esos versículos que tú puedes comparar en tu Biblia, porque ya no están, que son clave como donde ya no habla de que tenemos la redención por la sangre de Jesús, ya no aparece la palabra sangre. Ve a tu Biblia, busca si la tiene, porque si no lo tiene es que tenemos redención. Pero ¿cómo? La redención es algo clave de la cristología. La redención es el pago que Él hace. ¿Cómo pagó por nosotros? Bueno, con su sangre. Un pasaje más, rápidamente, eso es como dicen para prueba basta un botón o como dicen abuelo de pájaro, porque vamos a ver más versículos, pero para avanzar, último pasaje. Primera de Timoteo 3:16. Las versiones corruptas también quitan el término Dios de este versículo y atacan la deidad de Cristo, donde dice Dios fue manifestado en la carne. Un versículo clave. Un versículo que a los testigos de Jehová les encanta ver, pues que no está ahí, ¿no? No dice que Dios se manifestó en carne. Ya te voy a traer también la versión de los testigos de Jehová, para que veas cómo dice. Te voy a traer la versión de la Biblia de Jerusalén, la Biblia al día, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, para que tú te des cuenta cómo cada vez se parece más a la de los testigos de Jehová en ese sentido, ¿no? Ya no dice que Dios fue manifestado en carne, lo cual es clave para entender que Jesús es Dios. Y de nuevo dirás tú, pero yo ya sé que Jesús es Dios y hay otros pasajes que lo confirman. Bueno, poco a poco han ido quitando,
Probablemente no me va a tocar verlo a mí, pero van a seguir quitando pasajes. No sé, eso estoy teorizando, no estoy tratando de dar un estudio exhaustivo de Apocalipsis, pero viene a mi mente que yo a veces me preguntaba, bueno, y en el Apocalipsis cuando la iglesia sea arrebatada, ¿cómo va a ser engañada la gente? Pues que no va a haber Biblias. Y estoy teorizando ahorita, bueno, pero si para ese tiempo ya llegan a estas Biblias corruptas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el entendimiento de la gente? Si no van a saber que Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios mismo se hizo carne. La encarnación, que es algo clave de la cristología de nuevo. Pues estos pasajes ya no lo traen. La Biblia que viene entonces de la buena línea del texto recibido, del texto receptus, es la Biblia de la Reforma. Por eso decía que para mí, y cuando digo la Biblia de la Reforma, no me refiero a esta nueva versión que salió de la Biblia, que se llama así, la Biblia de la Reforma, la cual es muy bonita, tiene muy buenos artículos, muy bíblicos, con pastores que conocen demasiado, pero digo, creo que se equivocaron en la traducción que usaron porque debieron haber usado Reina Valera. Para mí esa es una Biblia más de la Reforma. Y cualquiera que no me crea, estudie la historia de la iglesia en el periodo de estos últimos siglos. Reina Valera es la Biblia de la Reforma. Y espero que alguien me pueda convencer de lo contrario. En español, entonces, la Biblia de la Reforma se llama Biblia Reina Valera. Esta Biblia de la buena familia de textos se tradujo al español y es la Biblia que tú y yo, o espero que tengas. Se tradujo por primera vez en el tiempo de la Reforma, cuando Dios estaba quebrando el control de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica había tenido sobre el mundo por 1000 años. La Iglesia Católica que estuvo matando espiritualmente de hambre, no solamente físicamente, ¿no? Ese tema de la Inquisición pues es muy debatible y yo no voy a tocarlo aquí, pero espiritualmente mató a mucha gente de hambre. En vez de nutrirlos con la palabra, se los prohibió, se les daba en latín. La gente ni entendía lo que el sacerdote decía. Por 1000 años tuvieron el control y hubieron grandes reformadores que murieron, o sea, dieron su vida, tanto en América como en Europa, para que tú y yo tengamos una traducción en español. Gracias a estos hombres, Dios los usó para quebrar el control que la Iglesia Católica tenía sobre el mundo por 1000 años, que si por ella fuera, si hubiera reducido hubieran podido seguirnos secularizando, hubieran podido seguir manteniéndonos en ignorancia total, como lo hicieron, que la Reforma lo que trajo fue mayor conocimiento no solo al mundo evangélico, sino al mundo secular. Te recomiendo que estudies Historia de la Iglesia, donde se ve cómo los cristianos protestantes, pudiéramos decir que son los fundadores de hospitales, de universidades y de la educación pública en general, el servicio de salud público también. La Iglesia Católica también hizo muchas obras que pudiera decir buenas, pero la verdad que son eclipsadas por muchísimas más cosas que hicieron malas, entre ellas evitar a la gente el conocimiento y dejarlos en ignorancia por mucho tiempo. Decían que si leían la Biblia se volverían locos, y mírenme a mí, ¿no? La primera traducción de la Biblia entera, o sea, los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo, perdón, al castellano o al español, fue la Biblia de Casiodoro de Reina y se llamaba la Biblia del Oso. Algunos decían que se llamaba la Biblia del Oso porque era para porque tenía un oso, ¿no?, en la portada, pero algunos decían que tenía ese oso en la portada para que la Biblia no pareciera Biblia, porque la Iglesia Católica, donde te hallara con una Biblia, así te iba, ¿no?, y a tu familia, eran quemados. Eso digo es para otro tema, pero la Biblia del Oso se dice por esto. Otros dicen que era la Biblia del Oso basado en el Salmo 19:10, que dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal, ¿no? Que la Biblia debe ser esa dulzura en nosotros, ¿no? Entonces,
Reina, Casiodoro de Reina, terminó su obra de la traducción en 1569. Él era pastor, predicador del verdadero evangelio. Te animo a que investigues quiénes tradujeron esas otras Biblias, quiénes eran. No, ya te hablé de Orígenes, todo lo que creía, ojalá lo puedas ver. Fue traductor entonces Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia y enemigo férreo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo persiguió, la Iglesia Católica no lo quería. Su Biblia se llamaba entonces la Biblia del Oso porque la portada tenía un cuadro de un oso comiendo miel, como ya vimos por qué, ¿no? Por el Salmo. Pero entonces en el año 1602 después de Cristo viene un hombre llamado Cipriano de Valera, de ahí Reina Valera, y te voy a decir ahorita por qué. Cipriano de Valera termina su revisión, él hace una revisión a la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, pero Valera, Cipriano de Valera, tiene que huir de España. Adivina por qué. El clima no le parecía muy no fue por el clima. No había internet, pues tampoco, no había internet, pero no fue por eso. Cipriano de Valera tiene que huir de España debido a las inquisiciones. De hecho, Estados Unidos fue fundado así por cristianos siendo perseguidos, ¿no? Por la Iglesia Católica, para quien todavía sigue negando la Inquisición, para quien todavía sigue negando que no es gracias a la Iglesia Católica que podemos leer la Biblia, es gracias al protestantismo y la reforma protestante, ¿no? Pero bueno, Valera huye de España debido a la Inquisición, llega a Ginebra, Suiza, donde se hace discípulo de nada más y nada menos que, adivina quién, Juan Calvino, otro reformador famoso, donde viene el calvinismo y también el hipercalvinismo. No es mi intención defender a Calvino o decir por qué no estoy de acuerdo con Calvino, pero sí me interesa quiénes fueron estos personajes. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Hombres muy instruidos, hombres muy eruditos. Pero después, Cipriano de Valera llega a ser un evangelista tremendo que predicaba en las calles de Inglaterra. Durante su estadía en Inglaterra, Valera estudió en la Universidad de Cambridge, una universidad muy reconocida, que yo puedo decir que los eruditos de aquel tiempo eran personas que memorizaban aún más, que tenían que revisar aún más. Ahorita tenemos internet, rápido buscamos, aún así hay gente que no lo hace, ¿no? Yo tengo el griego Koiné bajado en mi celular, me encanta ir ahí cuando hay algo que no entiendo de Reina Valera, me gusta ir a mi griego Koiné. Pero bueno, Valera estudia en la Universidad de Cambridge, luego consigue trabajo como profesor en la Universidad de Oxford, que es como el sueño platónico de todo evangelista y apologeta, ¿no? Estudiar en una de estas universidades, teología, porque aunque no lo sepas, hasta el día de hoy es una de las, no iba a decir materia, pero es una de las carreras que ofrecen estas dos universidades, que como ya te había dicho, el cristianismo influyó mucho, demasiado. Los avances científicos que tenemos hoy en día se debe mucho a la influencia del cristianismo, del protestantismo, y aún a pesar de la Iglesia Católica, que también tuvo buenos científicos. Por eso decía, no todo en ella está mal, ¿no? Pero Oxford y Cambridge fueron universidades donde Cipriano de Valera estudió. Y no solo estudió, sino que daba clases. Conocía y dominaba por lo menos 10 diferentes idiomas. Mientras que estaba allá en Gran Bretaña, Valera tradujo los institutos de Calvino, varios de los tomos de los escritos de él al español, y además escribió varias obras personales, incluyendo un libro llamado El Papa y la Misa. Ahora, yo veo más el don de lenguas. Imagínate, hablar más de 10 idiomas, poder traducir, usar los dones que Dios le dio a Valera para hacer estas traducciones, no solo de la Biblia, sino de escritos de Calvino, trabajar en esto. Para mí el Cipriano de Valera de hoy es en español al menos, es César Vidal. De verdad, ese hombre, mis respetos. Y también habla varios idiomas, ¿no?
Porque a veces hay iglesias donde se jacta del don de lenguas, pero pues se usa ¿para qué? Bueno, Cipriano de Valera escribe también ese El Papa y la Misa, que era una condenación a la autoridad del Papa y la corrupción de la misa, que él llamó una celebración pagana y satánica, así la llamó Valera, que en el catecismo católico ves lo que es, y de verdad yo no podría llamarlo menos que eso. Es pagano y es satánico decir que Jesús se vuelve a sacrificar todos los domingos o cada vez que se hace. Bueno, es tema para otro video. Valera revisa la obra de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, y se publica la primer Reina Valera en 1602. Luego en el año 1909 se hace otra revisión de Reina Valera. La Reina Valera de 1909 se llama también la Antigua y todavía se puede conseguir, aunque con un poco de dificultad. Entonces, si vas a usar estas versiones antes de 1960, como la de 1909, que hablé hace rato, a la 1602, si vas a usar esas traducciones, que de hecho es una buena traducción, no estoy diciendo que es mala, ten cuidado con el vocabulario, ¿ok? Porque como es muy antigua, es bastante diferente al lenguaje que usamos hoy en día. Y no solamente estoy hablando de vosotros, que Reina Valera todavía maneja. A menudo estas traducciones anteriores a 1960, donde Reina Valera dice salvación, la versión antigua dice salud. Y no es que esté incorrecto, repito. Por eso para mí Reina Valera no es una Biblia para flojos. Si tú quieres que te den ya todo digerido, pues bueno, ve a la Dios habla hoy, ¿no? Donde más que traducciones ya son interpretaciones, a mi modo de verlo, ¿no? Estas versiones anteriores a 1960 de Reina Valera, donde Reina Valera 1960 dice salvación, la antigua dice salud. Por ejemplo, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. La más antigua dice porque es poder de Dios para salud. Y no es nada malo, no está incorrecto el texto, ninguno de los dos. La palabra salud en aquel entonces, la traducción va correcta al lenguaje que ellos entendían. O sea, para ellos no estaba mal, ellos entendían, leían salud y sabían que era salvación. ¿Por qué? Porque era el lenguaje que se utilizaba, era entendible para ellos que se hablaba de la salvación. Sin embargo, hoy en día pudiera contribuir a confusión para quien lea esta traducción. Pero puede traer confusión cuando leas y digas salud, puede traerte confusión por ignorancia, porque esta está mal, ¿por qué dice salud? No, pero dices, ¿por qué dice salud? Me quiero preguntar, ¿por qué Reina Valera dice salud? Bueno, voy al lenguaje, al griego koiné, y veo que es la misma palabra y que es intercambiable. Entonces, no debería haber confusión. La única confusión que hay es cuando tenemos ignorancia de dónde vienen estas traducciones. Que la ignorancia se cura más que investigando. Entonces, el movimiento pentecostal, lastimosamente, voy a tener que decir algo no tan a favor, pero el movimiento pentecostal tiene muchas cosas buenas también, pero el movimiento pentecostal ha causado, con el uso de esta traducción donde dice salud, y está causando en el cristianismo mucho problema, porque hablan de ellos de prosperidad física, ellos hablan de salud, que Dios ha pagado ya por todas nuestras enfermedades y pues entonces ya no debemos enfermarnos los cristianos, cosas muy antibíblicas, prometiendo sanidad a personas que nosotros no podemos prometer nada de eso. Entonces ahí sí es un problema cuando van a usar esa palabra para torcer la escritura y hacer ver algo que la Biblia no dice. Entonces, la Biblia Reina Valera 1960 es la Biblia de la Reforma, la Biblia de la buena línea de textos que es más accesible a todos hoy en día, es la más accesible, la más impresa. Casi el 95% de todas las obras evangélicas en América Latina usan de referencia Reina Valera 1960. En esta revisión actualizaron el vocablo, para evitar problemas como el que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Donde se usa la palabra salud en vez de salvación.
Entonces, Reina Valera 1960, sin embargo, es la última línea de Biblias Reina Valera que es confiable, la cual puedes usar, puedes confiar. Y de verdad no me creas a mí, investiga. Lastimosamente, después de la revisión de Reina Valera 1960, esta línea de Biblias ha sido corrompida, ha sido corrupta, las que han venido después de Reina Valera 1960, por la influencia de malos textos de la familia de la Iglesia Católica. Esa es la realidad. Texto sinaítico y texto vaticano. Los eruditos, entre comillas, han tomado la Reina Valera y le han hecho innumerables cambios que ellos llaman errores. Llamar erudito a alguien que quita la sangre de Cristo de un pasaje clave donde dice que tenemos redención por su sangre, quitar un pasaje donde dice que solo si crees en Jesús como el Hijo de Dios puedes bautizarse y si no, no puedes. Yo digo, híjole, yo no los llamaré eruditos, pero bueno, estos eruditos, entre comillas, han tomado Reina Valera y la han mutilado, le han hecho cambios innumerables a base de textos corruptos. Esto incluye también Reina Valera 1977, es una Biblia ya que ha venido a ser corrompida. Reina Valera 1995, la nueva Reina Valera 2000, a veces tildada como 2002, y las que vengan después de Reina Valera 1960. Considera, por ejemplo, el siguiente ejemplo de corrupción de Reina Valera 1995. Cambiaron Daniel 9:26 y quitaron la muerte sustituta de Jesús en la cruz. No solo Reina Valera 1995 lo ha hecho. Que repito, ahorita mi intención no voy a ir a los pasajes a desmenuzarlos, lo voy a dejar para otro video, pero estas nuevas traducciones cambiaron en Daniel 9:26, quitaron la muerte sustituta de Jesús, donde dice Reina Valera 1960, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Reina Valera 1995 ya dice, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. O sea, ya ahí no te está hablando de la muerte sustituta de Jesús, donde dice que la muerte la vida que le van a quitar al Mesías no es por él, sino es por nosotros. Acá ya no, en las nuevas versiones dice, y ya nada le quedará. Cambiaron la frase, mas no por sí, por nada ya le quedará, destruyendo así completamente la doctrina de la obra sustituta de la muerte de Jesús. Jesús murió, pero no por sí mismo. O sea, no murió por él mismo, sino murió por mí y por ti. Murió por nosotros, murió en nuestro lugar, es la muerte sustituta de Jesús. Por eso Él es nuestro sustituto. Ahora, estimado oyente que me escuchas o me ves, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nada ya le quedará en estas nuevas versiones de hoy que nos dicen que son mejores. ¿Qué significa? Que le quitarán la vida al Mesías y nada ya le quedará.